¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo Ricardo Monteagudo directamente desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Atención, hoy día tenemos como invitado en este primer bloque al economista Jorge Manco Sanconetti, que además de ser un experto en temas de energía y minas, es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y muy conocido por sus publicaciones y opiniones sobre el sector. Bueno, muy buenas noches, doctor Manco Sanconetti, un gusto tenerlo en el programa. No, más bien para mí es un honor estar aquí y sobre todo agradecido por la invitación. Bueno, nosotros, como le comentaba, contamos con la presencia durante casi un año y medio de Aurelio Ochoa, que ahora es el presidente del directorio de Perú Petro, de manera que hemos estado muy empapados siempre con el tema de la energía, de los hidrocarburos. Hemos tenido una posición crítica frente, digamos, a la política que permitía que se exporte el gas a precios depredatorios, en fin. De manera que lo primero que le voy a preguntar, doctor Manco Sanconetti, es la renegociación de los contratos. ¿En qué está eso? Es una buena pregunta, importante. Lo primero, creemos nosotros que esta renegociación con este nuevo gobierno, que tiene la legitimidad, digamos, de la elección y todo lo demás, creemos que necesita la reserva, ¿no? Y la fortaleza, digamos, para negociar, no como se hizo en el gobierno anterior, ¿no? Pero que aquí encontramos un sindicato al interior del consorcio Camisea, donde una empresa, ¿no? Puede ser Rexol, Han, se oponen, ¿no? a esta renegociación, que desde el punto de vista del interés nacional, el propio ministro ha reconocido la dureza de estas negociaciones y en la práctica están a la espera de la respuesta de la empresa para desenganchar estos 2 trillones comprometidos del lote 88, que son una especie de garantía, ¿no? Dentro del financiamiento, ¿no? del consorcio Camisea, porque en la práctica el gas que se está exportando, ya son más de 60 embarques realizados desde junio del año pasado, y sin embargo tenemos empresas industriales, empresas eléctricas que demandan gas, ¿no? Y si bien es cierto, no se exporta una molécula del lote 88, ¿no? que es la reserva, que es, digamos, está ahí como una garantía, ¿no? No se está vendiendo tampoco en el mercado interno. Entonces, de ese punto de vista, tengo entendido que estos 2 meses van a ser cruciales para justamente desenganchar esta garantía de los 2 trillones, pero esto al mismo tiempo, por declaraciones, entendemos nosotros que en agosto del 2009, el gobierno con el ministro Pedro Sánchez de ese entonces, tuvo un acuerdo, hay un acuerdo, ¿no? por el cual el compromiso de perforar 6 pozos en el lote 56, en conjunto 12 pozos entre el 56 y el 88, han descubierto, han perforado, el año pasado perforaron 2, este año van a perforar 2 más, y hay gas. Lo importante es que el tema es que aquí hay una debilidad del Estado y del Ministerio del Sector, en el sentido que el Estado, digamos, es impotente o no tiene la fortaleza o la decisión, cosa que el presidente debe corregir, para que sea el propio Estado el que realmente cubique, o sea, diga cuántas son las reservas, los volúmenes de reservas, porque lo que dice Pluspetrol es una cosa, y Pluspetrol ha jugado, el consorcio Camisea, ha jugado con los volúmenes, ¿no? de reservas, entonces, y eso no es conveniente. Entonces, creemos nosotros que debiera haber transparencia por ese lado, y de verdad, ¿no? creemos nosotros que si hay que esperar 2 meses, y hemos esperado 2 años, por lo menos desde julio del 2009, para que de una vez por todas se desenganchen esos 2 trillones de reservas y poder cumplir con lo que significa masificar el gas y sobre todo para el sur. Debemos reconocer y recordar que hay un decreto supremo que 1 trillón del lote 88 garantiza el gasoducto andino, ¿no? más las reservas del lote 58 donde está Petrobras, que tiene el interés
de invertir en un complejo petroquímico en Hilo, ¿no? Lo cual sería toda una revolución. Evidentemente el Estado tiene también que participar, y por lo que yo sé, hay la decisión, el último discurso del presidente Salomón Lerner, de que sea el Estado el que construya el gasoducto, ¿no? Para de una vez, ¿no? De una vez garantizar que realmente se masifique el sur y Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua tengan los beneficios que está teniendo Lima. Es decir, hoy día tenemos, por ejemplo, un consumo espectacular, ¿no? de gas natural. Aproximadamente estamos consumiendo a enero, mayo de este año casi 39 millones de pies cúbicos en gas vehicular, que significa un ahorro del 60% en relación al precio de las gasolinas, ¿no? Y tenemos... Aparte que es una energía más limpia. Es más limpia y hay 140 grifos y es un ahorro al bolsillo, ¿no? Entonces, esos beneficios no los tiene pues Arequipa, no los tiene el sur. Entonces, eso se puede conseguir si es que masificamos el gas y si previamente se construye pues ese gasoducto, ¿no? Donde es cierto, hay empresas privadas y se está negociando la participación del Estado a través de Petroperú, lo cual sería muy favorable para que haya decisión política, una muestra, hoy hay un interés de cumplir con la promesa del gobierno de masificar el gas y sobre todo gas para los peruanos. Doctor Jorge Manco Sanconetti, digamos, para ya no mirar el pasado y simplemente recordarle brevemente a la teleaudiencia, digamos, la falta de decisión que hubo desde que llegó el gas a la costa, que fue hace como 6 años o casi... 2004, o sea, no, hace 7 años, ¿no es cierto? El ritmo, digamos, de masificación ha sido realmente lento, pese a las cifras que nos ha mostrado usted de vehículos en Lima, que bueno, sí ha crecido, pero a nivel de conexiones domiciliarias ha sido bajísimo, ¿no? Sí. Se sabe que a la fecha la ciudad de Lima, que sería el gran mercado para las conexiones domiciliarias, tiene, si no me equivoco, alrededor de 30.000 conexiones. Un poquito más. Probablemente 40, pero probablemente pues se requieran de 2 millones de conexiones domiciliarias de repente, ¿no? Una cantidad así. Ahora, la pregunta sí es, ¿qué medidas concretas debe tomar el actual gobierno para que la velocidad, el ritmo de masificación a nivel doméstico y a nivel vehicular permita que la exportación, que sigue saliendo a precios depredatorios, ¿no es cierto?, permita que la consumamos los peruanos? ¿Qué medidas concretas tiene que tomar el gobierno de Ollanta Humala? Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? No me gusta, ¿no?, decirlo, pero nosotros estamos consumiendo el gas natural en la generación eléctrica, casi es el grueso, más del 80% del gas que consumimos, que estamos más o menos por los 360 millones de pies cúbicos diarios, el 80% es generación eléctrica. Y quemar gas en generación eléctrica es como hacer taxi con un Mercedes-Benz, con un Audi. Pésimo negocio. O sea, desde el punto de vista del interés nacional. Negocio para las eléctricas, porque compran el gas barato. El gas del precio 88, el precio del gas es el más barato del mundo, ¿no? O sea, nosotros para la generación eléctrica las empresas están pagando $1.70 por millón de BTU, cuando en Japón están pagando $18, $15 por ese mismo millón de BTU, ¿no? Entonces, la diferencia. Entonces, o países $7 o $9, ¿no? Dependiendo de los mercados. Entonces, nosotros estamos consumiendo un gas precio regulado, que es el único, el otro 88, básicamente de generación eléctrica. Lo positivo sería uso petroquímico, es decir, valor agregado. Las empresas industriales, ojalá se amplíe el espectro de empresas que consuman gas, pero para eso el consorcio Camisea, en la práctica, para decirlo en 2 palabras, el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, planificó que el 2008 íbamos a estar consumiendo, el 2015 íbamos a estar en una demanda de aproximadamente 300 millones de pies cúbicos diarios. Esos 300 millones de pies cúbicos diarios los hemos alcanzado en el 2008, ¿no? O sea, lo que estaba planificado para el 2015 se ha alcanzado en el 2008. O sea, había un crecimiento, ¿no?, explosivo, ¿no?, pero básicamente eléctrico. En el caso residencial es quemar el gas. Y peor aún, en ciclo simple, es decir,
En generación térmica, ciclo simple, significa aprovechar el gas solo un 30%. Y el resto se desperdicia. Doctor Sacco Manconetti, me hacen señas, por favor, vamos a unos cortes comerciales. Encantado. Y regresamos. Continuamos con el doctor Jorge Banco Sacconetti, consultor en energía y minas. Estamos hablando sobre la problemática del gas en el país. Y le preguntábamos sobre las medidas que se deben tomar realmente concretas para acelerar la masificación. Lima es el gran mercado. Kuntur, la empresa que tiene la concesión del gasoducto andino, todavía no va a dar su brazo a torcer para iniciar la construcción del gasoducto, si es que no se garantiza, ¿no es cierto?, un determinado número de reservas. Entonces, el presidente Ollanta Humala ha ofrecido un mínimo de 400.000 o 500.000 conexiones domiciliarias al final de su mandato. Y parece que hay la decisión política de ir empujando estas cosas. Le vuelvo entonces a preguntar, digamos, las medidas concretas para que este proceso sea veloz, rápido. Aquí hay un tema que nosotros estamos ante un monopolio que es Cálida, ¿no? Una empresa colombiana, ¿no? Norteamericana. Entonces, este monopolio, digamos que evidentemente también le interesa, ¿no? Ampliar los usuarios, la distribución. Evidentemente eso determina sus niveles de ingreso y rentabilidad. Un obstáculo que nosotros hemos visto del 2004 a la fecha era el tema de las licencias municipales, ¿no? O sea, cada municipio, ¿no?, sobre todo en el gran anillo, ¿no?, del gas, ponía condiciones y no había homogeneidad en el trato, ¿no? Unos querían cobrar, otros, o sea, un problema de licencias, permisos, eso demoró bastante. El Estado finalmente. O sea, al final es el Estado local, ¿no? Ineficiente, entonces, pone trabas. Pone trabas, entonces no había ahí. ¿Por qué? Porque faltaba una autoridad del Estado que regule con un Sinermin al costado, ¿no? Hoy día sabe que esta es prioridad. Eso se ha resuelto. Ya los municipios no pueden cobrar, ¿no?, más de lo que la ley exige, o sea, un poco aprovecharse del pánico, ¿no? Entonces, ese es uno. Lo otro, el costo de la conexión es caro, ¿no? O sea, está sobre los 2.000 soles, un poco más. Ha bajado, porque antes era pues con cobre, conexión, entonces, y el cobre, ¿no?, entonces ha subido el precio. Entonces, ahora la conexión ha disminuido su precio. Pero si queremos aprovechar el ejemplo de Colombia, el propio Estado subsidiaba la conexión y luego cobraba o recuperaba a través del precio, ¿no? Entonces, si usted tiene una conexión, yo tengo una conexión en mi casa de gas, yo pago 20 soles, ¿no? Y consumo o no consuma, pago mis 20 soles, ya no consumo el balón de GLP, que estaría pagando 35 soles, o sea, ahí hay un ahorro. El tema es que no tenemos, y acá para las empresas importadoras de artefactos, si usted quiere comprar, como en Brasil o como en Bolivia, una refrigeradora que funcione a gas natural, no hay, ¿no? O sea, o lavadoras, ¿no?, conocidos como gasodomésticos, ¿no? Claro, exacto, o sea, gasodomésticos. Especializados a gas natural. Entonces, no tenemos ese tipo de cartera de artefactos, ¿no?, para que se puedan conectar rápidamente. Solamente la cocina, ¿no? Y como acá no tenemos temperaturas ni muy altas ni muy bajas, o sea, como en México, por ejemplo, o Buenos Aires, donde el gas se usa en verano, ¿no?, para luchar contra el calor, ¿no?, como ventilador, o en invierno para la calefacción. Entonces, no tenemos ese uso del gas, y esa es una de las trabas, pero para eso debería haber una política integral. Superado el tema de los municipios, superado el tema del costo, creo que eso tiene que ser subsidiado, ¿no? Y luego subsidiado temporalmente, ¿no? Cobrar. Y luego cobrar. Entonces, porque no puede ser posible que en grandes conos del sur y del norte pase por el gas ahí y sigamos nosotros prácticamente siendo espectadores. Bueno, nosotros estamos en el distrito de La Victoria, pero en San Luis, que está muy cerca, he visto que hay ductos del gas y bueno, y nadie se beneficia de ellos, lo cual es increíble, ¿no? Entonces, y justo hubo un cambio en la legislación, ¿no?, porque antes era 70.000, en 2004, obligatorios, ¿no?
pero luego se cambió obligatorios por potenciales. O sea que está el gas por ahí, pasa o no pasa, pero ya la empresa no tenía la responsabilidad de realmente tener... O sea, hay que ponerle, digamos, metas a la empresa que si no las cumple... Y una de las cosas que yo haría... Entre en otras, y promover la competencia. Exacto, ¿no? eso, promover la competencia. Porque es un monopolio. Es un monopolio. Siempre es un monopolio, pues. Entonces, ¿cómo lo rompemos? Generando competencia. Así es. Bueno, doctor Manco Sanconetti, entonces, aparentemente, digamos, el modelo está armado, hay la decisión política, ha sido uno de los temas fundamentales de la campaña de Ollanta Humala, del presidente Ollanta Humala. Y bueno, la esperanza de los peruanos es pues, que al final de este gobierno hayan cosas concretas, de repente no 500.000 de conexiones, pero 400.000 podría ser pues, una meta razonable. Claro. Sabemos que Bogotá, una ciudad con una población similar a Lima, demoró creo que 10 años, digamos, en conectar toda la ciudad. Bueno, nos ha sacado una gran ventaja. Lo que pasa es que en Colombia lideraba el proceso de masificación una empresa estatal, Ecopetrol, ¿no? Que la tenemos aquí en Talara, ¿no? Entonces... el Estado tenía el interés, o sea, había interés público de masificar el gas, 2 millones de conexiones, ¿no? Entonces, con subsidios, ¿no? O sea, el Estado te financia la conexión, ¿no? Entonces, y luego recuperas por el precio. Entonces, aquí no hemos tenido esto porque, al final de cuentas, ni Ocinermin financia, ni Petroperú, ni Perú Petro, entonces, allí como que el Estado mismo no ha habido la decisión, el proyecto político de masificar el gas y autoridades complacientes que cambiaron los marcos legales para hacer prácticamente que la empresa no tenga la obligación, ni siquiera en 2004 la obligación era de 70.000 en menos de 5 años, ¿no? Y no cumplió. Entonces, por eso es que nosotros creemos que esto exige voluntad política y tener un responsable. Y creo que ese responsable debiera ser, en el caso, si queremos realmente tener política energética, debiera ser pasar por modernizar Petroperú. Petroperú debiera ser el ente rector de la política energética, ¿no? Entonces, que funcione, o sea, corporativamente, con un régimen privado. Hay que modificar. Integración vertical. Eso, ¿no? De esa opinión son, digamos, personas muy críticas, digamos, de la más mínima participación del Estado, como por ejemplo el señor Abusada y otros que dicen, podría ser Petroperú, pero cambiado, modificado, con nuevas reglas de juego. Exacto, que funcione en el mercado como una empresa privada, es decir, pero yo ahorita, por ejemplo, con una rentabilidad de Petroperú, vendo por 11.000 millones de soles al año, 11.000 millones, la número uno, más que todas las empresas mineras, pero mi utilidad es de 300, 400 millones de soles netos, o sea, una rentabilidad de menos del 4%. Entonces, yo, si salgo al mercado de bolsa, no resulta atractivo. Pero justamente el atractivo del negocio petrolero integrado está en la producción, donde está la renta petrolera. El precio del petróleo está a 85, mi costo es 20, 25. Todo lo demás es ganancia, ¿no? Es renta. Y en el negocio de la comercialización, ¿no? O sea, en los grifos, ¿no? Fíjese, antes había, yo recuerdo, 2 grifos gasocentros. Ahora hay más de 150, solo en Lima. Solo en Lima. En provincias no hay ninguno. Entonces, claro, en Piura se está aprovechando recién el gas de Petrolera Monterrico, de lote 2, para, con una empresa colombiana, 2, y hay unas colas inmensas en Piura para usar justamente el gas para transporte vehicular, ¿no? Pero en Pisco, en Ica, digamos, que están tan cerca, y en Arequipa. Y eso es tarea del Estado, en este caso Petroperú, tener lo que se llama gasoductos virtuales. Es decir, hay grandes transportes, se comprime el gas, ¿no? Y tranquilamente 400 kilómetros resulta rentable. Y sigue siendo rentable. Y sigue rentable. Entonces, si el Estado, ¿no?, a través de su ente, que es Petroperú, con la ley que se dio de fortalecimiento, no tiene un papel central, olvidémonos pues de la masificación del gas. Esa es la verdad de la milanesa. De acuerdo. El país estará expectante seguramente en estos 5 años de que se cumplan esos objetivos. Nos ven en casi todo el Perú. Y específicamente en la provincia de la Convención, en Quillabamba, en Echarate, bueno, hay muchos distritos, Vilcabamba, Maranura, en fin, en donde nos ven, dicho sea de paso, doctor Manco Sanconetti, hablemos de la famosa planta de Quepachato, que consiste en dotarle pues a esta provincia y al Cusco, digamos, en donde está el yacimiento principal, de GLP a precios justos, a precios razonables. Claro. Pero construir esa planta es económicamente factible. Justamente
Mira, acá tengo el dato del canon gasífero del Cusco. El año pasado ha recibido 1.237 millones por canon gasífero y el 2009 795, casi 800 millones. Esto es lo que recibe el Cusco por canon gasífero gracias a las regalías y al impuesto a la renta, 50% del impuesto a la renta, 50% de las regalías. Es bastante. Ningún departamento tiene esa transferencia. Entonces, bueno, de Campo Malvinas, donde está la planta de producción del lote 88, hay que tener un ducto que vaya llevando los líquidos, ¿no?, a Quepachato. Esto no es rentable si nosotros vemos desde el punto de vista de la demanda de GLP, de gas licuado de petróleo, en el Cusco. Creo que la convención, si la memoria no me falla, ni 100 barriles diarios, ¿no? Mínimo. Entonces, pero esa población pagaba 55, 60 soles. Por las protestas sociales y los conflictos es que hubo el compromiso con Repsol de vender al mismo precio que Lima, ¿no? Pero eso es una salida temporal, política, de emergencia política, ¿no? No es sustentable en el tiempo. Entonces, para un privado, construir ese ducto, son más de 120 kilómetros, no es rentable. Se lo digo. Entonces, y por eso Proinversión tiene que sacar, lamentablemente Proinversión, hoy día usted ve los periódicos, ahí los proyectos de Proinversión, ND, no hay dato, o sea, no hay fecha, ¿no? Entonces, esa preocupación debiera ser del Estado. Si el Estado realmente queremos que el GLP llegue al sur directamente a la Convención y a otras provincias del Cusco, desde el punto de vista del interés nacional, debiéramos nosotros, más que esa planta de Quepachato, construir una planta térmica, ¿no? Es decir, generación térmica a gas natural. Entonces, eso sí rentabiliza, por decisión política y por seguridad, como lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, tener una planta, bueno, cuando era el proyecto Shell en el año 96-98, se pensaba hacer una planta de 400 megavatios. Bueno, oye, que sea de 100, ¿no? Entonces, eso nos da seguridad energética al sur y, evidentemente, eso sí rentabiliza, por ejemplo, la construcción del ducto de líquidos para hacer GLP, ¿no? Y eso tranquilamente podría ser un negocio de Petroperú, y si no, de Estado lo toma y después lo concede a un privado. Para abastecer al mercado nacional. Exacto. Y extranjero, Brasil eventualmente, digo yo. Digamos, Bolivia, aunque les parezca a usted, Bolivia está importando GLP. Bolivia importa GLP de Venezuela, de Argentina, hasta del Perú. Solo que ahí hay un subsidio que es muy alto, ¿no? O sea, prácticamente ellos venden el GLP subsidiado y ya por contrabando regresa. Entonces, a menos de 12 soles, 15 soles es un balón, ¿no? Entonces, pero es un enorme subsidio que usted recordará el año pasado, en diciembre, cuando Evo Morales quiere ajustar e impone un impuesto a los combustibles, la población, sobre todo el Alto, en La Paz, se levantó y le creó un conflicto y lo acusaron hasta de traidor, ¿no? Entonces, porque bueno, el subsidio ya era tan grande que no era manejable, ¿no? Entonces, esto de Quepachato es rentable si ponemos una central térmica. O sea, van los dos. En lugar de ser un negocio, que sean dos negocios, y ya la central térmica sí rentabiliza todo el proyecto. O sea, el ducto, la central térmica. Claro, son dos ductos, uno para el gas natural y el otro para los líquidos. Entonces, ahí sí, ¿no? Porque es el negocio seguro. Y sobre todo ahora que estamos en déficit de energía en el sur, déficit de energía en el norte, bueno, más que estén aquí en Lima, en Lurín, en Chilca, las centrales térmicas, váyanse allá, pues, donde realmente se necesita hacer inversión por interés público. Esa es la solución técnica y económica razonable. Razonable. Para además, desde el punto de vista del interés nacional, además, no nos debemos olvidar, el gas no puede estar generándose electricidad solo acá en Lima, pues hay que descentralizar. Entonces, esta es una oportunidad. Y de pasada, GLP, digamos, a un precio, digamos, no de 12 soles, ¿no? El balón, pero así pues a 25, ¿no? O menos. 12 soles es imposible. No, se está demostrado que eso no funciona, ¿no? Pero 25 o 30 soles sí, yo creo que sí, eso sí es. De acuerdo. ¿No? Entonces, y para eso, yo siempre digo, la solución es que el Estado entre al negocio del envasado de GLP, como antes era Solgas, ¿no? Que era una filial de Petroperú, pero como se privatizó Solgas, el Estado ya no tiene. Por eso le decía, la integración vertical significa que el Estado tenga participación en la explotación. Hoy día no tengo los recursos, me voy asociado pues con el privado. Y en el caso de la distribución minorista, bueno, esa inversión es mucho menor. O sea, yo con las utilidades que tengo como Petroperú puedo invertir
en gaseocentros, grifos virtuales, gasoductos virtuales. ¿Cuánto cuesta esa planta que vaya? No cuesta ni 22 millones de dólares. O sea, es posible. Entonces, y evidentemente, desde el punto de vista de la descentralización de la actividad económica y del afianzamiento de la seguridad energética, iría junto con una planta, una central térmica de 100 megavatios. Eso le da energía al sur, por lo menos al Cusco, y asegura Machu Picchu, pues, ¿no? De acuerdo. La central de Machu Picchu. Doctor Jorge Manco Sanguinetti, muchísimas gracias. Realmente ha sido un gusto conversar con usted y aclarar una serie de conceptos, actualizarnos en una serie de temas importantísimos. Nosotros en este programa le damos una cobertura muy importante al tema del gas y las energías renovables. Esperamos tenerlo con mucha frecuencia en el programa. Yo encantado. Además, yo por Arequipa tengo ancestros arequipeños, Entonces, tarapaqueños, y del Gran Sur, ¿no? Porque antes Arequipa o Moquegua, más que Moquegua, iba a estar hasta Tarapacá. Y yo tenía un programa radial en Radio Tacna, y yo siempre mi saludo era buenos días Tacna, buenos días Tarapacá. Excelente. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Lo comprometemos para otra oportunidad. Encantado. Amigos, venimos con el economista, profesor de SAN, Jorge Guillén Huyén. Vamos a hablar sobre la coyuntura económica. Regresamos.